Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles 25 de octubre ya. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo, como cada miércoles, nuevamente, retomando la rutina, saludar a quienes nos escuchan no solamente en la provincia de Osorno, sino que especialmente en la comuna de Río Negro y también de Puerto Octay, comunas entrañables. Así es, los saludamos a todos ellos como todos los miércoles. Este sí, vamos en horario y conforme. Juan Carlos Claret. Hablamos el jueves pasado y ahora a día miércoles han pasado bastantes cosas. ¿Por cuál querés partir? ¿Cuál es tu punto que te gustaría mencionar esta vez? Oye, esta semana de verdad que ha sido acontecida, hay hartos hechos noticiosos. En primer lugar, creo yo, tenemos lo que ocurrió allende la cordillera argentina. La elección del día domingo no deja de ser sorpresivo, porque al mismo tiempo marca una tendencia. Chile siempre ha sido a nivel internacional, no sé si un reflejo, pero sí altamente influenciado por lo que ocurre particularmente en dos naciones, por una parte España y por otra parte Argentina. Y tanto en Argentina, en la última elección donde el partido Vox retrocede y cede su espacio a Feijó, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es como de una derecha más moderada. En Espérame, Argentina, estamos hablando de España, ahí me perdí. El Fox estamos Filló. hablando, Ok, estamos hablando de ¿por qué lo estaba mencionando? Porque Chile, no sé si es reflejo o está inspirado, pero las tendencias políticas de lo que ocurre en España y Argentina suele también repetirse acá en Chile. Y en un contexto donde se hablaba del auge de la extrema derecha, y cosa que vimos también en la elección de mayo con el Consejo Constitucional. Lo cierto es que por una parte tuvimos en España el retroceso de estos grupos más ultra hacia una derecha más tradicional, y por otra parte la extrema derecha en Argentina, representada por Milei, si bien vence a la derecha tradicional representada por Bullrich, lo cierto es que también retrocede en cuanto a volumen de votos. Todos lo dan por ganador en primera vuelta o por último primero de cara al balotaje. Sin embargo, 6 puntos de diferencia demuestra por una parte de que tal vez en estos países no hay una clara preferencia por extrema derecha, lo que a mi parecer es un alivio, o por otra parte puede dar a entender de que la izquierda más populista también tiene su vertiente de la cual sigue bebiendo. No sé cómo ves tú ese panorama. está muy interesante lo que está pasando en Argentina. Yo solamente he estado de paso por ahí, nunca me he quedado, pero sí, obviamente escucho todos los análisis internacionales. Lo primero que te puedo decir es que se fue al carajo la bolsa en Argentina después de estos resultados, porque como sean, al parecer no dejan contento a nadie. Me imagino que para los que estaban, los inversionistas en ese lugar esperaban más que a Bullrich le fuera mejor. Por lo que tengo entendido de los reportes que venían desde allá, en Argentina tenían como cinco, los periodistas tenían cinco escenarios distintos, cinco portadas diferentes, y ninguna era esta, que ganara el actual ministro de Economía y que Milei quedara en segundo lugar y que no subiera en cuanto a votación. Y eso ya es bastante complejo. Me recuerda, si hacemos el comparativo con Chile, a lo que pasó con Sebastián Piñera, que a pesar de que ganó en su minuto en las primarias, no fue mucho menos de lo que esperaban sacar. Ahora, si lo asemejo con eso aquí en Chile, es como lo más probable que gane Milei. Esa es la sensación que me da a mí, porque siento que todo el capital político, a pesar de que Milei había llegado al techo, o sea, si tú lo analizas, en cuanto a que no fue capaz de sumar más votos, llegó a un techo y que esos votos que venían desde Bullrich no fueron capaces de capitalizarlo. Entiendo que la destrozó durante la campaña y que ahora en su discurso dijo, se acabó la temporada de ataques. Ahora, ¿será eso suficiente para capitalizar esos votos? La verdad es que no lo sé. Y entiendo que en el caso del ministro de Economía salieron a dar bonos por todos lados y aquellos que estaban asociados a, como a estos grupos, organismos sociales que, donde el peronismo es muy fuerte, donde tienen el gobierno actualmente les entrega bastante poder, salieron con fuerza a apoyarlo y eso fue lo que se reflejó. Ahora,
eso también significa que ya hicieron un gran esfuerzo. Y aún así no superaron más de 6 puntos, donde tienes una Bullrich que te daba veintitantos puntos. Por lo tanto, esos votos son los claves ahora para poder definir hacia dónde se va a ir. Milei estaría moderando un poquito su lenguaje para poder ir a capitalizar esos votos. ¿Será suficiente en el plazo? La verdad es que yo no lo tengo claro y ahí la cancha está abierta. Pero si lo asimilamos a lo que pasó acá, yo me atrevería así, a tirarme un tirolazo de lo nada que conozco y decir que yo creo que va a ganar Milei, porque el que tiene, el que iba tan bien y de repente se pega esta pasada para atrás, lo empodera mucho más y decir, chuta, con lo que venía haciendo no es suficiente, tengo que cambiar un poquito la estrategia para capitalizar esos votos. Y dentro de esos, los de Bullrich, no creo que se vayan a ir a, al ministro de Hacienda, porque de hecho, ella ya, o sea, de Economía, ella ya dijo, con ellos que han robado, a ellos no les voy a dar el voto, pero, eso no, pero no le dijo al otro que no se los iba a dar. Sí, yo creo que ahí está todavía el que tiene espacio para jugar, yo creo que es Milei, no así Massa. Sí, está interesante porque ya, por una parte, Massa logra superar con creces su votación de las primarias, las famosas PASO. El, perdón, ¿dije Massa o Milei? Milei. Dijiste Milei. Massa, pero te refieres a Milei. No, no, me refiero a Massa. Ah, Me refiero a Massa, ¿por qué? Porque, claro, genera la sorpresa. Y en política las sorpresas siempre son atractivas. Yo creo que además demuestra de que la maquinaria del kirchnerismo sigue fuerte. No olvidemos que desde la época de los Kirchner en adelante hemos tenido, o mejor dicho, las personas que dependen porque son funcionarios públicos o porque su única fuente de ingresos son subvenciones del Estado, 18 millones de argentinos votantes que dependen del Estado. Entonces, yo igual entiendo que dada una encrucijada donde hay una persona que dice vamos a profundizar en esto versus otra persona que dice no, se acabó los subsidios, se acabaron los puestos de trabajo, yo creo que Massa por lo menos hay un caudal bien importante de casi un buen porcentaje, sobre el 40% de los electores, que podrían decir, mira, por sobrevivencia me mantengo en esto, digamos. Pero por otra parte, también es cierto que Milei tiene a 2/3 del electorado argentino que votó por un cambio. Va a depender de Milei si los capitaliza o si el tal cual Partido Republicano acá en Chile se dan gustitos que lo único que hacen es terminar de espantar al centro político. Raya para la suma, ningún extremo gana por sí solo. Para hacer gobierno se necesita el centro. estoy de acuerdo contigo y no me gusta esta política de los extremos para nada, no me gusta esta confrontación. Yo creo que Argentina, bueno, son un caso especial, es lo que puedo decir al respecto y vamos a ver qué es lo que pasa. Solo, ¿viste el video que andaba dando vuelta de una señora que decía, y bueno, viste, bueno, no voy a ridiculizar, no voy a tratar de ridiculizarme yo haciendo el tono argentino, pero decía, y ahora, con lo mismo que nos pagaba el Estado, quieren que vayamos a la calle a trabajar. Y yo decía, pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en fin, ellos, los argentinos, tienen su forma, su fondo y entienden mucho mejor. Uno de acá solamente los mira para ver qué es lo que está pasando. Oye, te quiero llevar a otro tema que yo dejé planteado y ver qué es lo que está pasando en Chile, que el día lunes hicimos un comentario con Alicia Vesperina cuando estábamos analizando la academia que se mantiene pegada a la aprobación presidencial de un 30 y tantos por ciento, que sube a 28, que llega hasta 32 y ahí se mueve. Fue ovacionado en los Juegos Panamericanos. Entonces yo les dejé en mis redes, hay preguntas, ¿y por qué creen ustedes que efectivamente lo ovacionaron? Y uno me respondió, que es Héctor Zúñiga, y me decía, lo ovacionaron porque todos compraron, porque regalaron las entradas. Y acto seguido, hoy día me manda otro video en el cual aparece el presidente pifiado en otra actividad, abuchado ahí, que se escuchaban algunos de apoyo y otros de rechazo, entonces me decía, mira la diferencia cuando las compras. Chuta, yo ahí no sabría qué responderte. ¿Tienes alguna idea tú, Juan Carlos? Estás muteado, Ahí sí, ¿me escuchas? ahora sí. Perfecto. Mira, yo, a decir verdad, desde que la inteligencia artificial no solamente ha permitido trucar fotos, incluso en Europa, por lo que he visto a través del diario El País de España,
no solamente hay harta polémica respecto a que está siendo usado para difundir imágenes de mujeres desnudas, es decir, le colocan el rostro y la inteligencia artificial la imagina desnuda y esas fotos después se viralizan y entonces se han generado tremendas polémicas, sino que no solamente cuando la inteligencia artificial comenzó a ser usada para fotografía, sino que incluso comenzó a ser usado para videos para elaborar videos ficticios, yo dije, no, tengo un problema, yo voy a dudar de todas las imágenes que se muestran a favor o en contra de alguien. Disculpen mi escepticismo, puede ser bastante paranoico, pero lo cierto es que yo tengo mis dudas de que hasta las imágenes que veamos sean reacciones espontáneas, aplausos grabados, abucheos grabados, o yo tengo tengo razones para dudar de todo. Me pasó lo mismo y me fui a tratar de buscar la fuente en el caso del video del presidente Boric de los aplausos. Entiendo que fue titulares de prensa, pero no pasó lo mismo con este otro video que lo único que encontré de fuente fue TikTok. Entonces también me caben las dudas y una sola fuente con el mismo video y el mismo corto. ¿Sabes que me pasó exactamente lo mismo cuando había una entrevista a una chilena en Israel, donde ella decía, yo soy presa política? No sé si lo cachaste, yo soy una detenida desaparecida. Sí, ¿Lo viste en la también? entrevista cuando dijo que era una detenida desaparecida y que entendía bien lo que estaba pasando en Israel y Claro, Gaza. entonces me fui a la fuente y súper bueno el punto que genera, porque no sabía a quién creer. Y me fui a CNN y busqué pero estaba cortado, po. Esa parte de la entrevista que estaba en el canal está cortada para después. Aparece solo cuando esa parte que ella dice no está. Todo el resto de la entrevista efectivamente está. Y después, uno que se va a Twitter y tratar de buscar la información y corroborar, aparecía otro listado de decir, mira, efectivamente ella estaba. Entonces me quedé igual con la duda de no saber si era o no era, porque cuando tú ves la entrevista completa, pues dice, ya agarraron un pedazo y en verdad ya no se entiende. Entonces ella dice, yo soy detenida desaparecida, pero me fui en los años 90 de Chile. Entonces no es detenida Claro, esa policía, se equivocó en el concepto y después salió otro que decía, mira, él la no sé cuantito y la no sé qué. Pero no hubo ninguna aclaración ni nada posterior y me quedé con las dudas al final. No sé. hubo una aclaración de parte del ministro de Justicia. Ah, ya, a ver. El ¿Y qué ministro de dijo? Justicia salió a aclarar de que ella estaba en el informe Vales por tortura. Eso era lo que salió a aclarar. Igual curioso que salga el ministro a aclarar, pero sí, O sea, que todo ella fue indica de que torturada, ella pero fue no era torturada. desaparecida. Pero no era desaparecida, sí. Ahora, en honor a la verdad, igual sería interesante preguntarle a Sergio Ojeda qué pasó con esta comisión investigadora respecto a los detenidos desaparecidos que estaban vivos. No sé, que era una polémica A cuando ver. Sergio Ojeda, ¿Quién era Sergio Ojeda? Perdón, el para los que no diputado, cachan. ¿Ah? el ¿El diputado de diputado? acá, el ex diputado, que estuvo con no sé cuántos años, como 30 años estuvo en el cargo, ¿no? Sergio Ojeda, Uribe, el ¿Ya? abogado, el diputado de la democracia cristiana. Ujú. El, Él estuvo en buen polémica que dio origen a pero después la polémica murió y era de que varias personas que habían sido incorporadas por la comisión porque él pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos y dependía tenía harta influencia respecto a las asignaciones por tortura política, exonerados políticos, detenidos desaparecidos. Y el, claro, había polémica porque se había asignado recursos públicos para pensionar a personas que o no fueron torturadas o para personas que no eran detenidas, no eran familiares de detenidos desaparecidos, pero que sí eran muy buenos gestores ¿Lo viste? políticos y que Ya. eran, digamos, eran personas involucradas con campañas, como una pasada de favor. Entonces, y esa polémica que incluso llevó a investigaciones judiciales, de repente murió. Estamos hablando por el año 2011, 2010, por esa época. Así que sería interesante preguntarle al diputado qué pasa con eso a propósito de este caso. Sí, es interesante qué pasó ahí. Pero qué bueno que me la aclaraste porque yo me había quedado con la duda de si era, no era o qué era. Porque lógicamente se corta solamente ese pedazo y dice, mira, esta va viva, esta detenida desaparecida. Y claro, yo Tierra pensaba Santa. video completo en Tierra Santa. Ya, resucitó. Claro, y yo creo que ella usó mal el concepto finalmente, porque ella no era una detenida desaparecida. Ella estuvo una detenida política. Y para los que Y fue estamos en Reddit, torturada.
Claro, Sobre sí, eso no hay duda, eso es importante para la memoria colectiva de no olvidar eso. O sea, tampoco es alguien que se está haciendo pasar por torturada, sino que su testimonio fue validado por el comité, digamos, que se encargaba de valorar esto y los hechos son contundentes. O sea, más allá de cuál era la nomenclatura, que evidentemente no era detenida desaparecida, lo cierto es que sí fue preso político. fue presa política. ¿Y por qué digo esto? Porque también es fome que incluso hasta tu propio testimonio lo estén relativizando en Twitter, en virtud de un error, digamos. ¿Y Eso qué es verdad. pasa? Porque los que estamos en medio, yo salgo todos los días y hablo y de repente también me he pedido chascarros, pues, y claro, ahora no estamos al aire, pero cuando es al aire, cuando estás nerviosa, cuando estás bajo presión, claro que te puedes equivocar. Entonces, es interesante ahí cómo funcionan y volvemos atrás de por qué esta conversación, de cómo las redes ocupan distintas partes y cuando la información no está completa, es difícil entender cuál es el marco en el cual se están dando esas conversaciones y tú tiendes a tener una visión como, si solamente te quedas con ese pedacito, te nubla tu discurso y como tú Hay lo quieres. una, hay una anécdota, un minuto, de Fernando Paulsen cuando era, si no me equivoco, director o editor de La Tercera. Entonces, cuando estaban buscando a Paul Schaeffer, y llega una periodista con una foto y le dice, este es Paul Schaeffer, preguntaron por las verificaciones, cómo conseguiste esta foto, cómo corroborar de que era él, pasaron todos los filtros. Y publican en primera plana la foto de Paul Schaeffer, está en tal parte, y de repente llaman al diario una persona que le pregunta, Fernando, ¿me puede explicar cómo exactamente aparezco en la portada de su diario como Paul Schaeffer? Entonces, Fernando Paulsen contaba eso, decía, nadie que ejerza el periodismo en la calle, así haciendo su pega, no ha cometido chascarros. Lo que le llamaba la atención es que esta persona no se enojó, sino que quería saber cómo sacaron su foto y cómo llegó al diario. Esa era la... Ya. Y aquí hay dos cosas que a propósito del periodismo y de cómo se van haciendo, hay problemas que también se van dando incluso en los medios formales. Que yo no creo que sean malas intenciones, sino efectivamente hay faltas de alguna manera. Por un lado, tengo el caso de la ministra de Salud, que está acusando una portada de diario donde decía efectivamente que habían aumentado en un 44% las listas de espera. Y salió un desmentido de parte del Ministerio de Salud diciendo, no, no es 44, es 4, un 4%. Y mostraban el cálculo de lo que había detrás. Yo esta conversación la escuché en T13 Radio y mostraban y decían, efectivamente esto es comprobable y es absurdo la forma de calcularlo del 44 al 4. O sea, y el daño que tú generas para una autoridad también que está ejerciendo un cargo, es decir, efectivamente hay un aumento, eso nadie lo niega, pero un 44% versus a un 4 realmente es una locura, ¿o no, Juan Carlos? Y donde No, sin además duda. está viendo el tema de presupuesto actualmente, que la están dejando en presupuesto a cero y varias personas de distintos sectores han dicho que la calidad de esta ministra es muy buena, pero no tiene apoyo de ciertos sectores. Entonces tú decís, bueno, nos estamos disparando a los pies nuevamente por ir a quemar a alguien que está haciendo un trabajo medianamente decente, dentro de lo que se puede ver que ha ido aumentando ciertas cosas y las vas a ir a quemar en la plaza pública sin dar ese apoyo y respaldo a las autoridades que están efectivamente tratando de avanzar. Ya, frente a eso uno podría decir, mira qué mala la calidad de la política, que los señores políticos, que esto, que lo otro, pero lo cierto es que si la calidad de la política es mala, es porque los operarios de la política son de bajo nivel y los operarios de la política son elegidos por nosotros. Entonces, la calidad de la política no es más que la calidad nuestra en cuanto a la discusión pública. El problema está, y lo pongo también sobre la mesa, no relacionado con con el presupuesto sino relacionado con Sinovac. Habla mal también de los ministros, por más calificados que sean, más allá de los chascarros que se ha mandado o de las grau cosas que se ha mandado el ministro Grau. Lo cierto es que el ministro Grau es un economista de fuste, de renombre, pero claro, cuando sale a decir, no, es que Sinovac pusieron condiciones para instalarse en Chile y me lo dijeron en esta reunión y después sale al desmentido diciéndose esa reunión jamás existió y nosotros tampoco hemos puesto condiciones. Por más que se quiera ennoblecer la política, esas cuestiones terminan finalmente enlodando todo tipo de discusión, no solamente porque la credibilidad del político queda en cero,
sino porque la imagen país que proyectamos es pésima. Así que es un panorama similar con lo que está pasando con Aguilera. Totalmente. Y aparte, ya que mencionas el tema Sinovac, a Aguilera la llamaron a la Cámara para poder ir a hacer las preguntas, siendo que no era su cartera la que estaba a cargo de Sinovac, sino que era economía y además era ciencia. Y es a ella la que la están llamando. Ahora ella se está haciendo cargo de este muerto y los comentarios que yo he escuchado al respecto es que esto se podría eventualmente revertir y ella va con una política de que a nivel mundial se está viendo que es necesario tener en distintas partes del mundo mayor descentralización de la creación de vacunas. Entonces, que Mm. efectivamente esto pudiese ser revertido porque es una política a nivel mundial que es necesaria frente a que nos encontremos con otra pandemia. Imagínense ustedes, nos encontramos con una pandemia, tienen que generar vacunas, pero están todos cerrados y la gente que hace las vacunas está enferma. Entonces, obviamente no puedes estar generando vacunas en un solo lugar. Ahora, si se lo llevan a otra parte de Latinoamérica, bueno, ahí es una competencia de cómo están las autoridades, del tema burocrático, del tema de delincuencia. Hay varias cosas que han rondado de por qué Sinovac no estaría realizando esta, esta fábrica. Ahora, Chile depende de las vacunas. O sea, todos dependemos de vacunas. Lo que voy es que Chile no produce vacunas, entonces tiene que importar vacunas que se producen en el extranjero. Las mismas vacunas que se usaron en la pandemia hoy día están a 8 veces el valor. Entonces, el problema de que haya fracasado este proyecto es que además a largo plazo nos sale más caro. Por cualquier, no solamente pandemia, sino cualquier epidemia o necesidad de vacuna, el Estado gasta mucha plata que se podría ahorrar si tuviéramos la fuente de producción acá. En ese sentido, tenemos una oportunidad perdida, más aún cuando se van a Colombia, cuando uno podría decir Chile debería ofrecer mejores garantías que Colombia en cuanto a estabilidad y cosas por el estilo, pero finalmente lo perdimos y prefirieron irse para allá. Ahora, pregunta también que pongo sobre la mesa, ¿por qué Chile dejó de producir vacunas? ¿Es esto una expresión del principio de subsidiariedad? Es una pregunta, digamos, que lo dejo planteado también pensando en el Consejo Constitucional que está terminando ya su labor. Es que es muy buena y nos queda muy poquito tiempo, pero ahí yo creo que más que del principio de subsidiariedad es la voluntad de los que están en los cargos políticos. Tú lo señalabas anteriormente, ¿en qué sentido? Si tú tienes la voluntad de ir a no refugiarte en este principio de subsidiariedad, sino efectivamente ir a hacer gestiones diferentes, tú las puedes hacer. Y te pongo el ejemplo del expresidente Frei. Estábamos bajo el mismo sistema, el mismo constitución del 80. Y él hizo algo distinto a lo que hizo Elwin. Él agarró el avión y se fue a buscar distintos tratados de libre comercio que le permitieran efectivamente a Chile abrirse al mercado internacional y poder hacer ese tipo de alianzas. Y no esperaron en reuniones aquí a que vengan a mostrarnos y a decirnos ese tipo de cosas. Entonces, Lo hay un tema molestaron, le ¿sabes? costó popularidad porque todos decían que el presidente pasaba más afuera que acá y eso... Pero tenía una visión clara de lo que quería hacer y tenía la voluntad de ir a buscar estos líderes comerciales porque él tenía la noción de que teníamos que hacer alianzas comerciales con China, con Asia, que nos permitieran subsistir hoy en día. Y Mm. nuestro país no ha caído por esos tratados comerciales de la visión de uno de esos políticos de la época que efectivamente avanzó hacia allá, con todos los costos que tuvo para él, pero tenía claro qué era lo que tenía que hacer. Vemos totalmente distinta la forma ahora con Crispy, con Grau, que se reniegan y se escudan en estos principios, siendo que tienen todas las potestades para hacerlo y depende de las voluntades de ellos de hacerlo. Entonces, si ellos realmente quisieran hacerlo, se haría y no se escudarían en una nueva constitución, no se escudarían en estos cambios, porque ellos son los que están en el Estado ahora y tienen todo el juego para poder jugar. Mm. Estoy de Esa es mi acuerdo. reflexión, Juan Carlos. Estoy de acuerdo con tu reflexión, no tengo nada que opinar al respecto. Mayano. Ya, y con esto nos quedamos el día de hoy, queridos auditores del Política Podcast, y nos vemos mañana jueves en otro episodio. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, Rocío.